no es el Padre, y al siervo se le dio a tener vida, ¿quién le dio esa vida? ¿El que creó todas las cosas? O sea, el Hijo mismo, porque el Hijo fue que creó todo, y no podemos obviar eso. Claro, mira, hay varias perspectivas sobre eso, porque el término dio es una interpretación que se le está dando, ¿no es cierto? Porque Sí, dio, un pasivo, o sea, que lo recibe. Yo te entiendo. mira, término dio, el dio, es una relación que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo se justifica lo que te estoy diciendo? ¿Cómo? Porque tenemos que justificarlo. No, yo no puedo de llegar y decirte, no, es que yo creo, yo pienso que sí puede ser. Porque también incluso yo lo he investigado, eso mismo término, porque ese término cada vez que yo presento San Juan capítulo 5, 26, siempre me proponen ese mismo término que tú me dices, siempre. Pero investigando a través de los textos bíblicos, el término Dios es una relación. ¿Y cómo lo entendemos? Mira, en el libro de San Juan capítulo 3, 35, veamos qué es lo que dice ahí, para averiguar si el término Dios es el término dar o es una relación. Veamos. 3:35. Dice así. Dice, mira, escucha bien, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Repito, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Te voy a dar específicamente donde ya sale el término Dios, que es en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 24, para rectificar el versículo anterior que yo te acabo de presentar. 17, 24. Dice así. ¿Qué es lo que dice? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. O sea, el término dado, el dado, ¿qué significa? ¿Es dar algo o es una relación entre el Padre y el Hijo? Por lo menos de los versículos que te acabo de presentar, que son San Juan capítulo 3, 35 y lo que es San Juan 17, versículo 24. Claro, excelente, ¿no? Y es así, yo lo veo así también, Roscor. Pero el problema que aquí debemos de concientizar es que cuando dice que el Padre le dio al Hijo, o sea, el Padre es un sujeto distinto que es Dios, que le dio al Hijo, que es otro sujeto distinto que también es Dios, algo que el Hijo ya tenía porque es Dios ontológicamente. Porque si el Hijo es Dios ontológicamente y el Hijo es Espíritu ontológicamente y es todopoderoso ontológicamente, ¿necesita que alguien le dé algo? Entonces, ok, yo siempre soy abierto al diálogo, pero a un diálogo honesto. Porque si existe un sujeto, padre, distinto al Hijo, y el Hijo también es distinto al Padre y es Dios, tenemos que saber que los dos son Dios y no es un solo Dios. A menos que ese único Dios se haya manifestado en carne y estando en la condición de carne, se da mandatos, atributos, todo lo que tenga que ver, pero siendo el único y mismo Dios. Y tú dirías, oh, pero o sea, se da a sí mismo, todo a sí mismo. Bueno, pues yo tengo textos por más.
Y para ponerte un ejemplo, Dios pasa por enfrente del mismo y empieza pasando proclamando su propio nombre, él mismo. Éxodo 33. También tengo otro texto donde Dios se ama a sí mismo. Isaías 48. Entonces el sujeto que le da al Hijo es Dios y es distinto al Hijo que también es Dios. Y eso es lo que tenemos que analizar. Ah, pero no, Robert, es un Dios ontológico, pero diferentes personas. Pero no vamos a obviar que cada persona es Dios. Y si tú me dices a mí que una persona le da a otra distinta algo, entonces tú me tienes a un Dios dándole algo a otro Dios, siendo el segundo sujeto pasivo quien recibe acciones, quien recibe mandatos y todo, siendo ese el todopoderoso, porque él de su boca lo dice, Roscor. Y evidencia bíblica y demás, para decir que el sujeto que recibe la acción es Dios todopoderoso. Hay Ahora, dos formas. a mí me nace una pregunta aquí, porque el Padre le da todo al Hijo y Hebreo te dice que lo constituyó heredero de todo. Ahora, para que ese Hijo heredara, ya para que seguí el tema, ¿quién tuvo que morir para que el Hijo heredara? ¿Quién muere para que un hijo herede? Es como que si me dijese de que Jesucristo, para poder ser hijo de Dios, necesitó un sacrificio como nosotros. No. Mira, la Biblia yo te respeto todos los textos, pero la Biblia te enseña un orden, pero también, por lo menos cuando lees Hebreo, te habla de un testamento y que hay un testador, pero que para que el testamento sea válido tiene que haber muerte de testador. Pero entonces, ¿quién es ese testador? ¿Y quién muere para que el hijo herede todas las cosas? Dale. Mira, no alejándonos, quizás es otro punto que tú me estás mencionándome, pero no alejándonos al punto que nos estaba mencionando Roberto, que hay dos formas de poder de alguna forma, desde el punto de vista trinitario. Por eso todavía yo no puedo salir de la Trinidad y no voy a salir de la Trinidad, porque yo me doy cuenta que la Trinidad es capaz de responder todo este tipo de preguntas, pero la unicidad, hay muchas preguntas que yo veo que todavía no las puedo responder, todavía, ¿ya? Ahora, el punto que me dijo Robert sobre el tema de decir, ¿cómo? A ver, tenemos a un Dios, que es el Dios Padre, que le da vida en sí mismo al Hijo, y que Él entrega esa vida en sí mismo. ¿Y cómo tenemos a un Dios y después tenemos a otro Dios que es el Hijo, y a su misma vez tenemos otro Dios que es el Espíritu Santo? Tenemos dos formas de poder responder a eso. Y eso se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6. Y por eso era importante de decirte de que tanto el Padre tiene una voz, el Hijo tiene una voz y el Espíritu Santo tiene una voz. Y por eso ese era el punto de que en delante yo quería tocar. Isaías capítulo 6, versículo 8. Escuchemos bien, ¿qué es lo que dice? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero es una voz. ¿Y cuánto entonces están hablando en ese momento a través de esa voz? ¿Son uno? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Son cinco? ¿Son 10? Uno solo. Uno solo. Y él lo dice porque lo aclara en Isaías 52:6. Si buscas versiones más arraigadas al texto crítico y no a una traducción manipulada, te vas a dar cuenta que él responde y dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán, entenderán, recapacitarán, que cuando dice, heme aquí, envíame a mí, en Isaías 6:8, comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí.
Dios mismo. Y lo dice, no recuerdo si es Hechos, que dice que por boca de David habló Dios. O sea, que Dios hablaba por boca de los profetas. Claro, si Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas profetizando, hablando acerca del Cristo. Y si en Isaías 6:8 hay una conversación entre Dios e Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué está haciendo Isaías? Literalmente está dejándose usar por Dios mismo, porque él es quien usa a los profetas para hablar. Y dice, en aquel día entenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Las traducciones de la Reina Valera dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Eso dice Reina Valera. Sin embargo, cuando te vas a un texto más fiel a la crítica, el texto te dice, comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Entonces ahí es que uno puede concordar que Dios no miente cuando dijo, hey, el profeta habló, pero fui yo que hablé por boca del profeta. Por eso el profeta no caía su voz en tierra, porque quien hablaba era Jehová mismo. ¿Para qué? Para su propósito y para concordar todo un orden que él nos iba a plantear al fin de los tiempos. Pero es Dios mismo. Y dice que de Moisés, los profetas, los salmos, todo habla de Cristo. Entonces es así como yo puedo entender esto. Claro, por eso te digo de que yo trato de no entender las cosas. Yo trato de aceptar lo que está escrito. Yo no trato de interpretar las cosas. A mí no me gusta interpretar las cosas. A mí me gusta aceptar lo que está escrito. Y ahí, si tú nos vamos a los escritos más antiguos, como dices tú, el término nosotros está en los textos más antiguos. Sí está. Y ese término nosotros, ni tú ni yo lo podemos borrar. Y eso es lo que de alguna forma trata, a través de la exégesis, trata de entender y comprender, pero yo no trato de entender ni de comprender. Yo acepto que ahí dice nosotros, aunque hay solamente una voz, que es la del Señor, pero que después dice, ¿quién irá por nosotros? Pero, Roscor, analizando algo, ¿el Señor Dios, el Padre, necesitaba que alguien fuera por él? ¿O está hablando de la redención de la humanidad y está lo que está haciendo es profetizando? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Acaso Dios necesitaba redención? ¿O quien necesitaba redención era la humanidad? Y él se está profetizando a sí mismo diciendo, ¿y quién irá por nosotros? Entonces, también, sí, y me encanta eso de que no neguemos los textos, porque se ve un poco falta de lectura el negar un texto. Y ese nosotros, sí, indica una pluralidad, pero ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese nosotros que está implicando él ahí? ¿A quién está incluyendo él en ese nosotros? ¿Mm? ¿A quién está hablando él ahí? ¿Se está poniendo Dios mismo entre la humanidad? ¿O cómo es que él está hablando? ¿Está hablando por ángeles? ¿Acaso los ángeles necesitaban que Dios los redimiera a través de un hombre? ¿Te das cuenta de que ahí tú tienes que ocupar, estás tratando de ocupar la exégesis? Tú lo estás haciendo. Pero es que necesitamos hacerla y necesitamos no dividir los textos, Rocco, sino sumarlo. Porque si a eso vamos, y como tú dices que te quedas en el texto, pues listo entonces. Quedémonos en Tito 2, 13 y 14. ¿Te parece? Esperándole, guardando la esperanza, bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No solo Dios y Salvador a Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimir un pueblo propio celoso de buenas obras, que es lo que dice Éxodo. Pero no, tú como trinitario deberías de irte a Juan 3:16 para también sumar ese texto y decir que Dios dio a su hijo. Y ahí decir, no, Robert, Dios dio a su hijo. Y tienes que mostrarme el texto para defender tu doctrina. Pero no, si quieres quedémonos en Tito 2, 13 y 14, pero sé que no te conviene. Entonces, a lo que yo apelo es a lo siguiente, Roscor, que no partamos la Biblia por mitad, sino que la sumemos todo lo que dice la Escritura. No son inferencias, es sumando lo que dice la Escritura. ¿Sabes que la Trinidad no tiene ningún problema en quedarse en Tito 2:3? Porque la Trinidad te asume a Jesucristo como Dios.
como hijo y como Dios, te lo asume. Lo que no te asume la Trinidad es que Jesucristo deje de ser hijo de Dios. Es que yo no he escuchado eh, la primera persona que crea en la unicidad de Dios que diga que Cristo no es el Hijo de Dios. No, no lo he escuchado. El que diga que Cristo solo es el Padre y que Cristo no es el Hijo de Dios, que se revise y que revise su Biblia. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, literalmente es un anatema. Es un anticristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y ese es el que vence al mundo, el que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Pero el problema es, Roscor, que no podemos quedarnos en que Cristo es solo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios también es el Cordero del mundo que quita el pecado. El que cubre el pecado no una vez por año, sino una vez y para siempre. El Cordero de Dios es el Hijo, pero el Hijo también es el templo, Roscor. El templo en el templo está la tapa y Cristo, déjame decirte, es también la tapa donde se esparce esa sangre. Cristo no es solo la tapa. Cristo es el sumo sacerdote que presenta esa sangre ahí en esa tapa encima. Cristo es el sumo sacerdote quien presenta el mismo cordero ante Dios. Cristo no es solo el Hijo de Dios. Y eso es lo que apelamos nosotros a que Cristo no es solo el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, pero también es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora yo te pregunto, ¿Cristo es solo abogado? ¿Me dirías tú que no? Que también es juez. ¿Cristo es tu marido, Roscor? Dirías que sí, según Corintios, porque te preparó como una virgen pura y ataviada para él. Pero no solo es tu marido. Te pregunto, según Hebreos, ¿Cristo es tu hermano? También me dirías que sí. O sea, Cristo es hermano, Cristo es marido, Cristo es juez, Cristo es abogado, Cristo es sumo sacerdote, Cristo es templo, Cristo es la puerta. O sea, ¿qué? ¿Es solo el Hijo de Dios? El problema de todo esto no es asumir todos esos textos que tú me acabas de decir. El problema está en que Jesucristo sigue mencionando a su Padre aún en la eternidad. ¿Por qué? Porque eso nos confirma en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. En un milenio entero Jesucristo seguirá siendo Cristo. Seguirá siendo Cristo. ¿Qué es lo que dice? Mira. Y qué tremendo. O sea, tú me mencionas, tú me dices a mí, de que sí, Cristo es la puerta, Cristo es abogado, Cristo es juez, Cristo es el Hijo, y perfecto. En eso no hay ningún problema. Pero está en asumir quién va a ser Cristo. ¿Seguirá siendo ungido durante 1000 años? ¿Lo va a seguir siendo? Como dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo. O sea, ¿a qué o a quién le creo más? ¿A qué o a quién? Como yo te digo, o sea, yo soy muy sincero contigo, Roberto, y con toda la gente con la que de alguna forma yo converso. Yo me quedo no con la exégesis, yo me quedo con lo que está escrito en la Biblia. Claro, y es así. Antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso, Roscor. Y estoy de acuerdo contigo en eso. Yo también me quedo con lo que dice la Biblia. Pero el cumplimiento de todas las cosas es hasta cuándo. Y lo leímos. Cristo dijo que hasta cuándo, hasta que entregue el reino a Dios y Padre. Hasta que él entregue el reino al Dios y Padre, ¿hasta cuándo tiene que mencionar a su Dios y a su Padre? ¿Hasta cuándo? Hasta que el último enemigo sea abolido. ¿Y esto es quién? La muerte. Ahora, en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 22, muéstrame un texto donde él hable de su Padre.
No, porque hay un cumplimiento. Hay un cumplimiento. Y es el cumplimiento redentor. Cristo es el Salvador, el Redentor, el quien redime. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya todo sea abolido, hasta que ya todo sea acabado. Pero luego dice que, y vuelvo a mi pregunta inicial, según Oseas 2, 16, 17, en aquel día ya no me llamarán, ¿qué? Más Kyrios o Baali. En aquel día me llamarán marido. ¿Cuándo a Cristo se le llama marido? En aquel día. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le llama marido a Cristo? Y el marido es tu hacedor. Y cuando tú lees lo que dice la Escritura en Deuteronomio 32, 6, dice ¿quién? Tu padre que te creó se llama Jehová. Tu padre, quien te creó, quien te hizo, quien te formó, se llama Jehová. Y quien te creó y te formó, según lo que dice la Escritura, es Cristo. O sea que Cristo es tu padre, según Deuteronomio 32, 6. Y dirías tú, bueno, Cristo es el medio y el medio creó todas las cosas. Y si el medio creó todas las cosas, entonces, bueno, Cristo es nuestro padre por creación, pero él tiene un padre. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Que tenemos dos padres? Porque Malaquías dice que tenemos un mismo Dios y Padre. Y ese es el de Deuteronomio 32, 6, quien nos creó, el creador, el que estaba en el mundo, el que hizo al mundo. Ok. Mira, me sorprende que después de tanto estudio, porque yo, no, mira, yo no soy una persona muy estudiada, yo considero que todavía tengo que seguir aprendiendo, todavía tengo muchas cosas que seguir aprendiendo. Eh, Me sorprende que tú de alguna forma digas que la Biblia está ordenada cronológicamente. Me sorprende. No, no digas eso porque no lo dije. No sé si me malentendiste, pero no lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué yo te digo esto? Porque tú me estás pidiéndome que en el capítulo 21, 22, que te muestre un versículo donde diga, donde aparezca que Jesús sigue mencionando a su Padre. Es como que si tú no sé si quizás me estoy yendo más allá, quiero que me corrobores. No, bueno, tienes razón. Mira, estando en el espérame, orden. Juan David. Roscor, tienes razón ahí. Tienes razón en eso y me retracto. Y reformulo la pregunta. Muéstrame un texto donde después el último enemigo que es abolido, que es la muerte, muéstrame un texto que después de ahí él sigue diciendo que tiene un padre. Papi, I found this under your bed. Entonces ahí creo que sí está mejor reformulada la pregunta. Tienes razón ahí, me disculpo. Claro, claro. No, sí, en ese sentido ahí está un poquito más claro. ¿Ya? Ahora, digamos que hay como 3 o 4 textos que te responden eso. 3 o 4 textos que te responden eso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Y hay otro versículo más, que no me recuerdo cuál es. ¿Ya? Pero vamos a leer cada uno de esos versículos. ¿Qué es lo que dice? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa eso? ¿A quién va a ser la gloria por los siglos de los siglos? Ya ha cumplido eso. ¿Te das cuenta? Ya ha cumplido eso. Que Dios nos va a hacer reyes y sacerdotes ¿para quién? Para su Dios y Padre. ¿Y qué es lo que dice después? Que a Él sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo corroboramos eso? A través de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. ¿Qué es lo que nos dice? Perdón, versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, escucha bien, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
¿Te corrobora lo que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6? Yo creo que sí. Y corroboramos si te vuelvo a leer el mismo versículo que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Que yo sé que hay otro versículo, pero aquí yo no... Sí, Apocalipsis, puedes leer si quieres Apocalipsis 22:1 también, donde dice del trono de Dios y del Cordero. Pero el problema es el siguiente: ese Dios que está sentado en el trono es distinto al Cordero. Ese Dios que está sentado en el trono no es el mismo de Apocalipsis 4, al cual dice que tiene forma de hombre. Ese Dios que está sentado en el trono no es el mismo de Apocalipsis 1:12, o es otro. Porque ahí es que viene mi disyuntiva, ahí es que viene mi problema. Cuando ustedes me quieren separar a los sujetos por sujetos, porque diga Dios y Cordero, aquí hay dos sujetos. Porque diga Cordero y Dios y Cristo, aquí hay dos sujetos. Que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, aquí hay dos sujetos. Pregunto, el sujeto que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿no es el mismo sujeto que nos hizo reyes y sacerdotes para ser un pueblo propio suyo de él, celoso de buenas obras? ¿Y esas obras no las hace quién? El Padre. Ese mismo sujeto que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿no nos hizo un pueblo santo, celoso de buenas obras para él mismo? Porque la virgen ataviada es para él. La virgen desposada, que son, son vestidas de lino finísimo, como dice Apocalipsis 19:8, son vestidas porque son vestidas de Cristo. Esas obras son el lino finísimo, esas obras las hace Cristo, según Hebreos 12:13, no recuerdo el texto. Entonces, si tú me dices a mí que quieres hacer distinción entre sujetos porque ves los títulos ahí, yo no tengo problema en admitirlo públicamente. Me da igual, porque yo sé lo que creo. Ahora bien, seamos honestos. Si ese que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre es el Señor, Dios Todopoderoso, y Él nos hace reyes y sacerdotes para otro sujeto a quien se le llama Dios, podemos literalmente decir que hay otro sujeto que es Dios. Y no es un solo Dios, porque eso es una falacia de argumento. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Pregunto, y vuelvo y hago la pregunta como te cité el texto para ayudarte. Apocalipsis 22:1, donde dice que me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí hay dos sujetos. Dios es uno y el Cordero es otro. ¿Acaso el Cordero no es el mismo Dios que está sentado en el trono? ¿Quieres que asumamos lo que dice el texto? ¿O quieres que te dé una exégesis del texto? No, plantea tu argumento y que Dios riegue la semilla. Tranquilo, Rocco, no estamos debatiendo. No te preocupes. No, sí, no te preocupes, yo no. Sí, pero vamos De alguna... Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Hagamos la batalla para que me sepulte con la batalla. Que yo aquí no estoy con tanta gente. Entonces, no pueden, aquí lo que pasa es que Joshua me está preguntando si pueden participar varios. Sí, pueden participar varios, creo que hasta 4. Pero, mira, por ejemplo, ahora vamos a leer el versículo. Leamos el capítulo 22, versículo 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Yo no quiero salirme del texto, no quiero, pero si yo quisiese salirme del texto, yo tengo que mostrarte los textos que están dentro del libro de Apocalipsis, incluso del mismo libro de Juan, inclusive del mismo libro de Juan, que entendemos de que este libro lo escribió el apóstol Juan. ¿Estamos claros con eso? Yo creo. Sí, claro, claro. ¿Ya? Y el mismo apóstol Juan, en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 31, dice que todo lo que él escribió, todo, es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por una parte. Por otra parte, si nos vamos aquí a donde dice que salía del trono de Dios y del Cordero, tenemos que asumir que en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente: si quisiésemos el mismo, ¿por qué no me gusta salirme del texto?
Porque si asumimos el texto como está, tenemos que asumir de que ahí aparecen dos sujetos. Pero necesitamos salirnos del texto para poder argumentar según nuestro punto de vista o ideología, porque a mí no me gusta embarcarme en esa ideología, sino que a mí me gusta embarcarme en lo que dice realmente el texto. Pero veamos, capítulo 12, versículo 6. Versículo 5, dice: y ella dio a luz un hijo varón, y regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si yo me embarco en ese versículo, es claro. ¿Ese hijo fue arrebatado como hijo o como padre? No, lo que dice el texto. Yo no puedo inferenciar lo que dice el texto. El texto dice que fue arrebatado para Dios. Eso es lógico. Ese hijo fue arrebatado, fue arrebatado como hijo. Yo no puedo salirme de eso. No puedo, porque el texto dice así: y que fue arrebatado para Dios y su trono. Claro. Por Pero, lo tanto, pero ese hijo que fue arrebatado para Dios, ¿fue arrebatado para otro sujeto que es Dios? ¿O fue arrebatado para él mismo? Porque ese hijo es Dios, Roscor. Y hasta su trono, o para su trono. Ese trono es el mismo trono de Apocalipsis 4. Si no te quieres salir de Juan, yo a lo que el otro diga, yo me quedo en Juan. Me quedo hasta en el mismo texto, Apocalipsis 12:5, yo me quedo. Pero ahora, ese trono no es el trono del hijo a quien Ezequiel vio sentado en el trono. No es el mismo hijo a quien Juan en Apocalipsis ve un trono y a uno sentado y dice que tiene que apariencia de hombre. Entonces, si nos vamos a quedar en el texto, perfecto. Y lo que diga el texto, eso es. Tranquilo, campeón. No comamos carne de león. No, es chévere charlar contigo, Rosco. Claro, mira. Oye, nos estás claro, sepultando, yo te- Robert, qué barbaridad. Oye, Juan Mira. David, pero dite algo, por Dios, qué barbaridad. No, yo los estoy dejando porque ustedes llevan el tema bien organizado. Estoy aquí leyendo Apocalipsis y lo estoy escuchando. Claro, mira. Dale, Coco. Si analizamos el tema, el punto de vista que tú me hablaste sobre Ezequiel capítulo 1, versículo 6, en donde Ezequiel ve y observa a uno con una semejanza de hombre sentado en un trono, a uno con una semejanza de hombre. No podemos decir de que Dios es hombre. Imposible. No podemos decir de que Dios es hombre. Porque eso lo confirma Oseas capítulo 9, versículo 10, donde dice: Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y el No hombre, hay Dios. el hombre de Timoteo 2:5 que intercede por nosotros, ¿quién es? ¿Cuánto, verdad? El hombre de Timoteo 2:5 que intercede delante de Dios por nosotros, ¿quién es? Donde dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Ese está hombre. entre Dios y los hombres, ¿no? Sí, ese hombre, ¿quién es? Ahí en el texto sale Jesucristo, Claro. ¿Y quién es Jesucristo? el Hijo de Dios. ¿Y ese Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna? Como dice en 1 de Juan 5:20. Correcto. Ese Hijo es mencionado como verdadero Dios y eterno. Pero ese Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Como discípulo. Así lo menciona 1 de Juan 5:20. Entonces Dios sí es hombre, ¿sí o no? Está diciendo que Dios es hombre. Que Dios es hombre. Pero eso es lo que dice el texto, mi querido. Voy a leer el texto. No. Tú, mira, estás juntando un texto con otro para decir de que Dios es hombre. Eso estás haciendo. Porque eso se llama juntar un texto con otro para decir que Dios es hombre. Porque yo te presento un solo texto o dos textos en donde dice que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Claro, pero te dice ese ¿para qué no es hombre? Y ahora, si nos ¿Para vamos al qué? libro, ahora, si nos vamos al libro de Oseas, ¿qué es lo que nos dice? A no ser de que tú me niegues el texto. No, nunca. Me muero primero, que me corte la lengua a Dios.
Tranquilo, tranquilo, León. Tranquilo. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 9? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Claro, hazle una exégesis al texto para que veas. Está usando una expresión el escritor ahí diciendo que Dios no actúa como tú y como yo. No actúa a través como el hombre que se aira. Y eso es un hebraísmo, es una expresión idiomática. Pero te está diciendo cómo es y para qué Dios no es hombre. Dios no actúa como tú y como yo, sentimental. Que si te pegan una bofetada, ya te voy a destruir. Dios no es así. De hecho, ¿cuántas veces Israel no le fue infiel? Y él le decía, yo que te ponía arcillos, que te maquillé, que te puse bien, que te vestí de joyas y de todo. Y como quiera me fallaste. Y como quiera así vino a morir por ella. Entonces, Dios lo que está diciendo es que Dios no actúa como tú y como yo. Cuando dice que Dios no es hombre, te dice ¿para qué? Para. Yo no actúo así como ustedes. Ahora, no hay que invalidar un texto. Porque yo te cité 1 Timoteo 2:5, donde dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y ese Jesucristo, hombre, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si ese hombre es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿acaso Dios no es hombre o qué? Y ahora, mira, yo te voy a hacer... ¿Qué parte de Dios es Jesucristo que sí es hombre, pero que no es Dios como el Padre que es Dios? Ese verdadero Dios y ese que es la vida eterna, ¿es mediador? Claro, claro que sí. Y ahí aparece un solo Dios, que es un único Dios, y un solo mediador, que es un único mediador. Ajá. Entonces, ese solo Dios tiene un único mediador, Claro. y que es el verdadero Dios, pero a su misma vez es mediador. Claro. Te lo dijo. Pero ese único Dios verdadero, no es el único Dios que se presenta como el único Dios y el único mediador. Porque es ahí hace la distinción. Aparte de distinción, Roscor, me estás haciendo distinción de dioses, Roscor. Porque me lo estás cambiando. Claro, me dijiste que ese Dios también intercede, pero el que intercede no es Dios. Eso es lo que tú estás tratando de transmitir. Y recuérdate algo. El intercesor, el mediador, el quien intercede, quien reconcilia es el Padre. Y lo puedes leer, 2 Corintios 5, 18, 19. Quien reconcilia al hombre con él mismo es el Padre. ¿A través de quién? De Cristo. Entonces ahí cuando... yo te lo expliqué ese versículo anteriormente. No, ok, ese es tu entendimiento. Sí, ese es tu entendimiento, Roscor, pero es una cosa... No es mi entendimiento, es decir, y ahora si lo vemos gramaticalmente, mucho mejor. Vas a tener que aceptar lo que dice la gramática en ese versículo. No, mucho mejor. De hecho, le he hecho exégesis morfosintáctica al texto y aquí quien hace la reconciliación con él mismo es el Padre. Literal. Entonces, pero mira, no nos salgamos de 1 Timoteo 2:5. No nos salgamos de ahí. El mediador, el medio, el canal entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Pero Jesucristo hombre, Roscor, ¿es el Dios todopoderoso, sí o no? Claro, aparece como Dios verdadero. Hombre, primero de Juan 5, este hombre no es este Dios. Aquí sin salirnos del texto dice, porque hay un solo Dios, este Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este que es Jesús, Jesucristo hombre, no es este Dios. O sea, este hombre que es Jesucristo hombre, no es este Dios. No lo es, porque así lo dice el texto. Porque ahí está presentando dos sujetos.
O sea que aquí Jesucristo deja de ser Dios. Si Y ustedes está lo quieren modo decirlo hombre. así, y por eso, si tú lo quieres decirlo así, No, bien, porque es que, o sea, porque es que si miras el texto, te está hablando que hay un solo Dios, un solo claro. Dios. Ese es el primer mandamiento. Ahora, dice que hay un mediador entre ese solo Dios que es Jesucristo hombre. Pero Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ahorita Robert leyó en Tito 2:13, esperando la bienaventuranza y la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios. La Biblia te muestra que este hombre que intercede es Dios. Pero aquí en este texto dejó de ser Dios. Yo no veo de que Ahí haya hay un dejado, problema, yo no veo de que haya dejado de ser Dios. Ahí no dice eso. no. Por eso, entonces, este Jesucristo hombre es Dios. Es este Dios. Ese Dios no es, porque ese único Dios, vimos de que Jesucristo es el mediador de ese Dios, entre ese Dios y nosotros. Jesucristo es el mediador entre ese Dios y nosotros, los hombres. Entonces, Eso es lo que aquí dice. Jesucristo Eso que... es lo O sea, que dice el este texto. mediador aquí... Ajá, exacto, pero este mediador entonces aquí no es Dios. ¿Cómo? Este mediador, Jesucristo hombre, este mediador, Jesucristo hombre, no es Dios aquí. Ahí no dice que deje de ser Dios. Por lo tanto, yo solamente tengo que tratarlo como dice el texto, como mediador. Ya. Bueno, es rara la postura porque es que si validamos Es que yo todos tengo los que- textos tenemos que reconocer que este Jesucristo hombre es el verdadero Dios. Pero la Biblia te dice, el primer mandamiento te manda y no lo puedes romper. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno. Y aquí el apóstol Pablo lo aplica y dice, porque hay un solo Dios, sin romper el mandamiento. Ahora yo lo voy a encasillar a ustedes, perdónenme por poder hacerlo. Yo los voy a encasillar a ustedes en un versículo, a ver si acaso pueden salir de ahí, porque para mí no es complejo salir de ahí, porque yo acepto lo que dice el texto. Para mí Sí, no es pero complejo. sí, Ahora, ¿sabes? mira, Ese mismo, con ese mismo texto pasa con este mismo de Juan. por eso, mira, ahora yo les voy a colocarle un texto a ustedes, a ver si acaso pueden salir de ese texto. En el libro de Salmos, Por lo menos aquí. Mira, en el texto este que a mí me encanta porque lo uso mucho para evangelizar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, este Dios que da al Hijo no es este mismo Dios que es el Hijo, siendo que el Hijo es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. no es el mismo. Entonces ya ahí me Entonces, hiciste una ahí- distinción de dioses, sí, literal. Exactamente. Porque te lo reconfirma Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. ¿O no? Sí, pero es que, mira, por lo menos, no, por eso es que la Trinidad, o sea, yo veo que no valida los textos todos. ¿Por qué? Pero te Porque lo si este confirma. Dios que da al Hijo, mira, si este Dios que da al Hijo, ¿verdad? Y es este Hijo, pero este Hijo es Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero este Hijo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, no es este Dios. Entonces ahí es el error en el cual caen. Y tienen que hacer distinción no de personas, sino de dioses. Porque este Hijo es Dios, es el verdadero Dios. Pero no es este Dios que lo da. Entonces ahí hay un problema grande, Rob. Dale, adelante. Ok, mira, vamos a ver si acaso ustedes, porque para mí no es problema salir de ese versículo, porque yo incluso te lo puedo confirmar con otro versículo, en donde Dios envía a su Hijo, literalmente. Sí, Son textos literales.
como Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, como Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Como todos esos textos, yo a través de ese, que es San Juan capítulo 3, versículo 16, yo puedo salir de esos versículos a través de esos textos porque son textos literales. Pero vamos a ver si acaso ustedes pueden salir de este texto literal que yo les voy a presentar, a ver si acaso pueden salir de eso. A ver. Dale, ¿Cómo lo citáselo a tiene? Robert. ¿Ah? Que me Cításelo tire a la Robert. papa caliente, que me tire la papa caliente a mí, porque deja el miedo, Juan David, que aquí morimos en la raya. Tira el texto. ¡Ih! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? No, dale, tíralo, Rocco. tíralo. Es bromeando, dale. Aquí Vamos a morimos comer con la carne de ropa león. puesta, jo. Esto es carne de león. Ya, mira. Vámonos a Salmos capítulo 46, versículo Se me fue a 10. Salmo. Mira, vámonos por ahí. Ya, 46. ¿Sí? ¿Qué versículo? Versículo 10 y 11. 10 y 11. Aquí está. Mira, lee. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ajá. Te consulto. Este Dios que aparece ahí en el Salmo 46, versículo 10, según el texto, ¿necesita ser exaltado? Está quietos y No conoced. necesita, sino es una profecía para un cumplimiento. Él está hablando de que será exaltado entre las naciones. Es una profecía, está profetizando, pero no necesita ser exaltado. Dame textos. Que te dé texto de que, o qué. Dame textos de la exégesis que tú me estás dando. No, Que tu no pregunta es necesita la ser siguiente. exaltado. Espera. Tu pregunta es, tú lee el texto y dice que si ese Dios necesita ser exaltado. Yo digo que no, porque tú estás hablando del Dios del cielo y de la tierra. Tú estás hablando del baluarte que es Dios. O sea, Por ¿para eso, qué necesita ser dame exaltado? Dame textos. Él se exalta a sí mismo y se proclama a sí mismo. ¿Ok? Dame Habla textos. por sí mismo. Bueno, Pero yo te puedo textos dar, como cuáles. un texto donde él se exalta a sí mismo y proclama su nombre él mismo. Éxodo 33. También te Bueno, puedo citar en Isaías donde dice que Tú me dijiste que era una profecía. Dime cómo esta profecía se cumple. Texto, oh, ¿dónde esta eso, profecía se cumple? pero eso está súper fácil. Este es mi hijo amado en quien me complazco. A este Cristo Dios lo ha exaltado y lo ha puesto como Señor y Cristo. O sea, pero Roscor, sí, y yo no le corro ni le niego a eso, Roscor, pero una pregunta, Roscor, ese Cristo a quien Dios puso como Dios y Señor, ese ungido, ¿es el siervo a quien Dios escogió? ¿Sí? ¿No hay problema? Ah, y el siervo a quien Dios escogió, ¿no es Dios mismo? Tranquilo. No, pero yo te respondí, respóndeme, tranquilo. El punto lo hice, mira, en todo eso yo te lo voy a aceptártelo y no tengo ningún problema. El punto te lo puse yo, pero necesito que me des texto del cumplimiento de ese versículo, dice de Salmo 46, 10. Porque tú todavía estás en Isaías, todavía estás en el Antiguo Testamento. Necesito texto donde está el cumplimiento de ese versículo. Dios lo exaltó, y ese está en Filipenses, ¿no? Donde dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, exacto. ¿Quiere Para otro la texto? gloria de Dios Padre. ¿Quiere otro texto? Otro Hechos texto. Pero capítulo 5, versículo 30.
Exacto. Pero ahora cuando miramos aquí, mira a mí ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién es este Dios, Rosco? Todavía estás en el libro de Isaías capítulo 45. En el libro de Isaías Por capítulo eso, 45. cuando lo llevamos al cumplimiento, ¿quién es este Dios? Oiga, pero ¿para qué se desespera? ¿Para qué se sienten tan mal? Aguanta vara, Rosco. No, tranquilo, tranquilo. Si yo, imagínate, de repente, siquiera estamos hablando de solamente un versículo. Una pregunta, Y Roscor. yo estoy presentándole el otro versículo, donde Roscor. aparece... Una preguntita, Roscor. En Hechos 5:31, donde dice a este, ay, pero Juan David, estate tranquilo, chico. Mira, en Hechos 5:31, donde dice a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Roscor, ese Dios que exaltó como príncipe y salvador, ese Dios, ¿no es Jesús? Porque yo tengo un problema, Roscor. Yo tengo un problema escritural. Y es este que está aquí. Mira el problema escritural que yo tengo aquí, Roscor. Dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado y he salvado y lo he proclamado. Roscor, cuando dice allá en Hechos 5, ...31... que Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Si el que lo anunció y salvó fue el Padre y que fuera de él no hay salvador, no hay ni Dios ni salvador fuera del Padre. Roscor, ¿este Dios no es Cristo o este Dios es otro que no es Cristo? Ese Dios es el Dios y Padre de Jesús. Ese príncipe es el autor y consumador de la vida. Averigua qué es lo que significa príncipe. Gobernador, gobernador, un príncipe es un gobernador. Un gobernador. No, averigua qué significa príncipe. Un gobernador que reina, que está por encima de algo. Eso es lo que significa príncipe. Velo en el griego cómo sale y compáralo con Hechos 3:14. Si es el Papi, do you mismo. want me to shut off the water? Mira. Si aparece el mismo Papi, is término mom en in griego. here? Papi, is mom in here? Papa, Yeah, he's in there. can you drive me? No, I'm doing something, Sebastian. Or do you want me to turn off the water in the bathroom? Oye, Rosco, ¿tienes sueño ya? Yo sí. Sí, estoy ¿Tienes cansado. sueño ya? Estoy cansado. Hey, Robert, estás haciendo dormir a Rosco. Háblale. Miren, al fin y al cabo, de alguna forma yo espero, me gustaría algún día de que se cumpla luego lo que aparece ahí en San Juan capítulo 12, versículo 16. Espero que pronto se pueda cumplir. En todas las cosas que nosotros no entendemos puedan ser realmente reveladas. Yo lo siento mucho, o sea, yo sé que quizás mucha gente esperaría de que yo, por supuesto, príncipe es un hijo de rey, un líder, por supuesto. O sea, mira, estoy presentándote Salmo 46:10, en donde vemos que es un Dios exaltado, un Dios que será exaltado. Y te estoy ya presentándote el primer y segundo texto en donde Jesús es exaltado. Papi, Y te presento un I put the right word. texto. I know to put the right word. Papi, Y I te know to put presento it. un tercer y cuarto texto Papi, donde I know to sale put the right word. claro.
que Sí. Dios exalta a su Papá. hijo. Y yo creo que ese hijo es Dios, pero Dios exalta a su hijo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 14, dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob glorifica a su hijo Jesucristo. Lo glorifica. ¿Qué es lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 31? ¿Qué es lo que dice? Dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Eso será exaltación? Sí, claro. Claro que sí. Y para terminar, yo sé que, mira, me gustaría, ¿sabes qué? En otra oportunidad, yo no tengo ningún problema en seguir conversando contigo, conversemos todo lo que tú queráis, y presentemos Biblia. A mí lo que me interesa es presentar Biblia. A mí no me... si tú me quieres darme alguna exégesis, dame toda la exégesis que tú quieras, pero preséntame Biblia, no me presentes exégesis, porque yo le creo a lo que está escrito. A eso yo le creo. ¿Me entiendes? Entonces, Así en tu concepción bíblica, lo que tú me estás presentando es que a este Dios, a este Cristo, Dios lo hizo Señor y Dios. O sea, él no era Dios, sino que Dios lo hizo Señor y Dios. ¿Sabes por qué pasó eso? Ajá. ¿Por qué? Porque él se humilló, él se despojó de sí mismo. Y el que se despojó fue el Hijo, no el Padre. ¿Sabes por qué no fue el Padre? Porque el Hijo vive por el Padre. Repito, porque el Hijo vive por el Padre. Porque si el Padre no está, el Hijo no puede estar. Por eso se humilló y se despojó el Hijo y no el Padre. O sea, cuando está humillado y despojado, no es Dios y Dios lo hace Dios. Dice, siendo forma de Dios o existiendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Ok. ¿Haciendo qué? Ella existía como Dios. Ok. Y haciendo, Siempre ha existido como Dios. y se despoja haciendo qué? ¿Cómo? ¿Se despoja haciendo qué? Sí, tomando qué, forma de siervo, ¿cierto? Sí, tomó forma de siervo. Pero ese siervo ¿era Dios siendo siervo, sí o no? Sí. Entonces, ¿Sigue siendo Dios? entonces, si sigue siendo Dios y nunca dejó de ser Ahora, Dios, ¿por qué entendemos de que se humilló o que se despojó o se vació? Como dice en el griego. Porque en el griego dice se vació. Se vació. ¿Qué significa eso? Porque él no podía venir con toda esa gloria. Porque la gloria, el Hijo ya tenía su gloria y el Padre ya tiene su gloria. Por eso habla de una gloria del Padre y una gloria del Hijo. ¿O no? ¿O quieres que te presente texto donde aparece que la gloria, está la gloria del Padre y la gloria del Hijo? sí, muéstralo. Ya. Listo, te lo voy a presentar. Oye, tú vas a comenzar con esa bulla ahora, niño. Vete a dormir. ¿Quién, yo o tu hijo? Este. Hey! Qué buena cualidad, joven, aguanta vara. No, ese aquí. Te lo leo. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí vemos la gloria del Padre. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria
y en la del Padre de los santos ángeles. ¿El Hijo del Hombre tiene su gloria? Sí. ¿El Padre tiene su gloria? Sí. Te Pero, repito, pero, te vuelvo a Roscor, leer el texto. no, tranquilo, yo entendí bien, yo tranquilo, no pasa nada, yo entendí bien. Pero, Roscor, ¿estás haciendo exégesis, sí o no? No, yo estoy leyendo lo que dice el texto. Pero estás sumando aquí y allá, ¿cierto? No, te lo vuelvo a leer, el mismo texto, te lo vuelvo a No, leer. pero tranquilo, porque yo lo escuché, yo lo entendí. Pero entonces, son dos glorias, entonces. Pero te lo vuelvo a leer, yo no estoy diciendo Pero que ¿sabes? yo retengo bien lo que dice el texto, yo lo escuché y de hecho lo conozco. Pero son dos glorias, ¿cierto? La del Padre y la del Hijo, glorias distintas. Cada uno tiene su gloria. No, yo creo que en tanto en espíritu y en gloria tiene que ser la misma. Es una porque la esencia es una. Entonces, cuando dice la gloria de su La Padre es la misma existencia es gloria de una. él. ¿Te das cuenta de que eso sí es exégesis? Anda, pa'l carajo. Porque yo estoy haciéndole caso a lo que dice el texto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Esto está diciendo. Está diciendo que el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. ¿O está mal el texto? No, nunca está mal el texto siempre está bien, la Biblia siempre está bien, pero si no escudriñamos las escrituras como mandó Jesús, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces nos vamos a quedar ahí listos en Primera de Juan 5:7 y lo que diga las traducciones, cualquier traducción, pues está bien. Yo me voy a quedar también con la traducción de los testigos de Jehová que dicen que Cristo era un Dios. Y ya, y listo, y me voy a quedar ahí en lo que dice eso, porque imagínate tú, yo no puedo hacer exégesis. Así que, Roberto, voy a ir a descansar. No, tranquilo, yo también tengo que levantarme a la 1 de la mañana, así que tranquilo, no pasa nada. No, yo estoy aquí, estoy trabajando, pero trabajé todo el día y estoy trabajando de noche. Y estoy complicado, más o menos complicado. No, tú tranquilo, No, que tenga buenas noches y que descanse. Yo también me voy a descansar. TikTok me va a subir el sueldo. Ojalá así sea. No, tranquilo Roberto, fue una muy linda plática, igual Juan, una linda plática, me alegro. ¿Ya? Dale, Después, bendiciones, Rosco, buenas noches. ojalá no comamos tanta carne de león, sí. No, Sí. siempre es bueno comer carne magra. No me gustan mucho ¿cómo se llama? Ah, los carbohidratos. Los carbohidratos no me gustan. Así que bendiciones. José, igual todas las personas que siguieron acá abajito, que el Señor les bendiga. Amén. Me voy a despedirme. Así que un gustazo, Roberto, y en otra oportunidad. ¿Ya? Cuídense. Dale, Dios te bendiga, Rocco. Amén. Ey, no se te escucha. Tenemos dos glorias, la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Dos glorias. Sí, Ahora, uf, ahora el Dios que exaltó a Cristo no es Cristo, es otro que es Dios. O sea, todo eso son mucha inconsistencia y cuando se ven atrapados ahí no pueden contestar eso. Pero imagínate, uno trata de que lo que diga la Biblia eso es y siembre la semilla y ya que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero no, solo Biblia, ustedes ahí en los comentarios ahí abajo, ustedes lo que les gusta es aprender un texto para pelear, para debatir. A usted no le interesa predicar la verdad. A usted no le interesa predicar la verdad. A usted lo que le interesa es pelear. Y yo me aparté de todo eso. A mí que Dios haga lo que tenga que hacer con ustedes. sí, claro, y a través de su palabra, pero se quedan cortos, por lo menos con los ejemplos que uno les coloca. Y los argumentos que ellos postulan siempre son dos dioses. O sea, mira, que el Hijo es Dios y el que lo da es Dios, y entonces hay una distinción de persona o de Dios.
Esos son los temas que ellos tienen que aclarar, pero para hacerlo tienen que usar la filosofía, Robert. Porque bíblicamente solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, pero la cuestión está es que ese Señor Jesucristo es el verdadero Dios. La verdad, la palabra fue bien planteada y me gustó hacia dónde lo llevaste. Pero él, como él dice, yo por eso, o sea, ¿cómo sería la palabra? Valora más la doctrina que la escritura y el orden y cómo se cumple. Porque tú lo llevaste a todos los textos y la profecía y todo estuvo bien planteado. Incluso cuando empezamos el tema, yo lo llevé fue al tema del trono, porque es que ahí en el 21 hay uno solo sentado y es el alfa y el omega. Entonces él me dice que ese alfa y omega es el Padre, pero el alfa y el omega no es Jesucristo. Él no solo dice que el alfa y el omega, también él dice que él es el primero y el postrer, que también es el principio y fin, que es el Señor Todopoderoso. Entonces no pueden entender los cumplimientos, no pueden entender los tiempos. No ves que no me puede decir, después que la muerte es abolida, que es el último enemigo, cuando tú lo veas a él diciendo Dios y Padre, ¿acaso ese Dios y el Cordero no es el Cordero mismo? ¿Acaso ese que Juan ve en Apocalipsis 5 no es el mismo de Apocalipsis 4? ¿O se cambiaron? En Apocalipsis 4 él ve, mira, te lo voy a leer. Mira la locura. Apocalipsis 4 dice lo siguiente. Dice, y el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto de semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en la cabeza. Dice, ok, ¿dónde está? Lámpara, delante del trono había como un mar transparente de cristal. El primer ser viviente. Ok. Dice el 8. Y los 4 seres vivientes y cada uno de ellos estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ellos dicen, oye, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Pero desde el capítulo 1 no te viene diciendo Jesús mismo que él es el que vive por los siglos de los siglos. A menos que entonces se cambió el hombre. El hombre se cambió y literal. Tú te leas Ezequiel 1:26 y te leas Apocalipsis 4 y es la misma descripción que está viendo Juan. Lo único que obvia cierto detalle, pero es lo mismo. Pero Robert, ¿el enviado es el mismo que envía? Pregunto. Sí, Alonso, el enviado es el mismo. Pero estoy viendo porque valoran algunos textos y otros no. Y por lo menos ahorita tú hablas con solo Biblia, él solo te valida los textos donde dice Hijo de Dios. Pero claro, el Hijo de Dios. Cuando tú le muestras ese texto que él pelea con la parábola de Mateo 21:20, la del padre de familia, que ahí declara que él envía a su hijo, pero él es el que vuelve. Esa parábola no le gusta. Pero es que es el que vuelve, es el Hijo de Dios. Sí, pero la parábola te está diciendo que y esa parábola es más profunda de ahí. Lo que pasa es que no se pudo desarrollar el día porque por ciertas cosas, pero esa palabra es más profunda porque la Biblia te habla de la viña, te habla de los frutos, te habla quiénes son los frutos, quién es la tierra, cuál es el tesoro que él escondió en esa viña que él encontró. La Biblia te habla muchísimo de muchos temas de esa viña. Pero entonces él mandó a su hijo y se lo mataron. Y cuando venga, ¿quién es que viene? ¿No es el padre de la viña? Padre de familia, el Señor. Pero no lo valoran, lo niegan. Eso es lo que yo no comprendo, la verdad. Yo le hacía mis oraciones, le digo, Dios mío, a ver el entendimiento, porque es claro, a pesar de que por lo menos yo me pongo en mi posición, yo no soy un muchacho que sí estaba estudiando en un instituto y lo tuve que aplazar por ciertas situaciones. Pero ¿qué pasa? Veo el Antiguo Testamento, ahora que me lo estoy leyendo todo, y llego al Nuevo y yo digo, Dios mío, Señor, en toda la Escritura tú apareces y todo se cumple en ti, tú le das cumplimiento a todo.
sea, es algo maravilloso. Pero la verdad no entiendo. Bueno, pero hay que darle gracias a Dios que está usando este medio para uno predicar el Dice evangelio. Johanny Cuenca, ¿dónde predicaron los apóstoles que Jesús es el Padre? Giovanni Cuenca, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a los que lo que le conocieron, a los que creyeron en su nombre, él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. El que estaba en el mundo era el hijo de Dios. Ahora, pero dice que el mundo no le conoció a él. ¿A quién? Al hijo de Dios. Al hijo de Dios no lo conocieron, dice el texto. Ah, pero ahora en el libro de Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ah, mira, te lo pusieron en pantalla. Una pregunta, ¿quién fue que no conocieron? ¿Al hijo de Dios o al Padre? Porque ahí los dos textos, uno de dos es mentira o los dos son válidos. ¿Qué hacemos con eso? Ahora, O cuando una vamos acá, en esta traducción, Robert, él aclara que conocieron al que es desde el principio. al que es desde el Y principio, claro. dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, si lo lees desde el primer capítulo, te aclara lo que era desde el principio, lo que Te voy a hemos revelar algo, oído, Juan lo David. que hemos visto. ¿Ah? Te voy a revelar algo. ¿Tú sabes quién es el que es desde el principio? El Eterno. En Daniel 7 te dice que se sentó el anciano de días. Pero el anciano de días es otra traducción dice el que es desde antes. Eso es lo que significa anciano de días. El que es desde antes. Entonces, a eso es lo que te está diciendo este texto, que conocimos al anciano de días, al que es desde antes. Sí, o sea, y cuando yo leo la carta del apóstol Juan, ellos dicen, pero ¿dónde los apóstoles? Y mira lo que tú estás declarando hoy aquí. O sea, él empieza relatando todo. Y llega acá y dice que este que conocí, este que es desde el principio, acá en el versículo 13 está diciendo que lo conocimos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Es este el que está acá. Y sigue diciendo, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, Porque habéis porque... conocido al Padre. Pero al Padre Literal, nadie eso es lo lo ha que visto. al Padre dice que conocieron. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, Johanny, no es inferencia. Lo que pasa es que aquí hay hombres que se matan leyendo la escritura día y noche. Y aquí hay hombres de Dios que sí se meten con Dios y le piden a Dios para que les revele su palabra. Ya la locura, Juan David. Me voy a dormir. Me estoy viendo un té Gracias de por tilo para estar. dormirme. No, pero sí, está bueno el estudio, pero estos textos ellos no lo valoran. Incluso, aun cuando el Señor se lo declara a Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, son palabras del mismo Hijo, del Hijo de Dios. De él y este apóstol ya anciano, porque aquí en la forma en que habla ya está anciano, hijitos. Ay, me gusta cómo trata Juan a sus discípulos. Hijitos míos, hijitos. Pero dale, joven, ve a descansar, Dios te bendiga grandemente. Dale, bendiciones. Me tengo que levantar en Gracias y 3, aprendemos 4 cada horas. uno de los otros. Dice aquí, tergiversan los textos. De verdad lo lamento por ustedes. No, pero Bueno, dame el de Corintio, dame el de Corintio, Robert. Donde ¿cuál? dice que nosotros es 8 que 16 o 7 16. ¿El qué? Donde dice que nosotros seremos hijos e hijas, dice el Señor. Segunda de Corintios 6:18. Ah, sí, velo acá. ¿Dónde está? 6 18. Eligio. Aquí. Dice, ah, sí, velo aquí. Por lo menos.
ellos pelean con este texto, y será para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí ellos no validan que este Señor Todopoderoso es el que Tomás se postó ante él, le dijo, Señor mío y Dios mío, que es el Hijo. Es que en esto Correcto. ellos no. Entonces dicen que es que el Dios Trino comparte su señorío con la segunda y la tercera persona, porque cuando tú le muestras también el texto donde dice que el Señor es el Espíritu, ahí tampoco ese Señor es Jesús. Entonces tienen bastante errores en su doctrina o en lo que creen, porque no cumplen el primer mandamiento, que el Señor es uno, no son tres. Pero dale, Robert, Dios te bendiga, la paz de Cristo, hermano. Dale, dale, bendiciones, Juan David. ¿Y tú, Eligio, dónde estás? ¿En qué estado estás? Alonso Pérez, yo no debato ni enseño la escritura para ganarle ni para saber más nadie que nadie. Yo no hago eso. Yo predico para predicar la verdad. Que ustedes no la puedan ver porque no se han leído la Biblia no son mi problema. Ahora yo le pregunto a Alonso Pérez y a Johanny Cuenca, le pregunto, ¿ustedes han leído toda la escritura? No leído por leer. ¿Ustedes han escudriñado toda la escritura? Pues si la han escudriñado toda, ahí sí podemos hablar. California. Estamos muy lejos, hermano. Estamos muy lejos. Rainwater. Lo más que me ha acercado por ahí es Las Vegas, Nevada. Pero no llego hasta allá. No llego hasta California. Hable usted con Rosco. No solo Biblia. ¿Para qué yo tengo que hablar con Rosco? Habla tú conmigo, pero de toda la Biblia. Habla tú conmigo de toda la Biblia. No de un texto. Porque tú siempre nada más mencionándome un texto. Bueno, me voy. Sí, porque se lo de ustedes te ha tirado por el suelo. No, yo no tiro por el suelo a nadie, ni he pacateado a nadie, ni nada. Yo lo que hago es predicar la verdad. Porque viene la hora